Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. En otro video bien interesante vamos a hablar sobre las posesiones espirituales. Una escritora de Cuba me pidió que hablara de las posesiones espirituales. Usualmente la palabra posesión se utiliza cuando una persona es víctima de un ataque de un demonio o un espíritu maléfico. Pero existen posesiones de espíritus que toman a la persona de forma involuntaria y que muchas veces uno está hablando con una persona y se da de cuenta que la persona tiene un inquilino espiritual que está interfiriendo en la vida de esta persona. Lo interesante de las posesiones espirituales es que el espíritu está dentro de la persona y la persona no se percata de que esa entidad espiritual está dentro de ella. Porque hay que ser observador para poder detectar que ese espíritu está en la materia de la persona. Y uno de los indicadores de una posesión espiritual es que la persona empieza a tener cambios abruptos en sus estados de ánimo. De momento la persona está tranquila y de momento le entra un coraje o una ira sin ningún tipo de motivo. No, no ocurrió ninguna situación en la cual la persona tuviera que molestarse. Simplemente ese sentimiento y emoción, como usted le quiera llamar, salió de la persona, pero cuando tú miras a ver si hay algún tipo de situación, no ha ocurrido absolutamente nada. Cambios abruptos de los estados de ánimo. Muchas veces estas posesiones espirituales también, uno de los indicadores es que usted empieza a hablar con la persona y de momento la persona de forma abrupta cambia el tema. Y a veces la persona está hablando contigo un tema y entra a otro tema donde la persona empieza a hablar palabras soeces, un lenguaje bizarro, y a uno rápidamente le choca. Si yo estoy hablando de un tema, esta persona brinca y entra en una conversación donde utiliza palabras malas, habla de cosas bizarras, y especialmente como básicamente lo que nosotros estamos llamando en estos tiempos una persona tóxica. Usted va a ver un montón de videos que habla de las personas tóxicas, pero en el fondo, cuando una persona es tóxica, no es que la persona decide ser tóxica, es que hay una presencia espiritual en la persona que hace que se comporte de esa manera. La persona espiritualmente tiene una entidad que le puede crear una serie de problemas, y uno de los problemas es que esta entidad espiritual trata
de afectar las relaciones interpersonales. Por ejemplo, una señora, un caso que le voy a contar, una señora que tenía muchísimas amistades, tenía una buena relación con muchas personas, y de momento esas amistades las empieza a perder. Y cuando uno empieza a evaluar por qué esta persona está perdiendo amistades, es que sale esta parte tóxica de la persona. La persona se pone hostil, habla con coraje, este, es reactiva, y entonces pues esas amistades ven lo primero que dicen, mi amiga está bipolar, mi amiga parece que tiene algo emocional, y yo no la voy a buscar más porque parece que ella no está bien de la mente. No es que, no es, no es, el asunto no es de la mente. El asunto es que hay una influencia espiritual que está afectando las relaciones interpersonales de ella. Y entonces sale la parte tóxica, que es un tema que se está desarrollando mucho en psicología, pero nadie define por qué una persona es tóxica. Y hay dos formas que una persona pueda asumir una personalidad tóxica. Número uno, una persona que haya perdido el propósito de su vida, que haya tenido una serie de fracasos, que ha tratado de lograr cambios en su vida y no los logra para nada. Establece metas y no se dan. Quiere lograr alcanzar unas cosas y siempre hay un obstáculo. También cuando personas tienen pérdidas personales. Yo estaba en una relación de 15, 20 años con una persona y de forma abrupta, esa palabra la utilizo bastante en este video, esta persona se separa de mí. Entonces, yo estaba muy bien en un trabajo, empiezo a presentar problemas interpersonales que no tienen nada que ver conmigo, es porque hay una entidad espiritual que está interfiriendo en mi vida y está oculta dentro de mi psiqui. ¿Qué pasa? Esa situación crea un problema donde me tienen que despedir del trabajo. Porque me metí con un compañero de trabajo o con un supervisor y de forma abrupta, vuelvo a decir la palabra, salgo del trabajo, despedido. Entonces, ¿por qué pasa eso? Muchas veces pasa porque hay un inquilino en su psiquis, un inquilino espiritual que está dentro de su psiquis. Y ese inquilino está metiendo la mano en su vida personal. Y ese espíritu está oculto. Es un intruso espiritual. Yo trabajé con un ensayo sobre los intrusos espirituales y hay variedad de intrusos espirituales y entre ellos están los espíritus obsesores, pero hay otros espíritus que no son espíritus obsesores y que toman posesión de la persona y cambian completamente a la persona encarnada. Y el caso de las posesiones espirituales es que la persona ni se percata de que hay una entidad espiritual interfiriendo en su vida.
Una de las cosas que uno tiene que darse de cuenta, que uno está hablando tranquilamente con una persona y hay un cambio de estado de ánimo que uno pues dice, pues, ¿por qué esta persona se pone de tal forma? Se expresa un brote emocional, de coraje, de ira. O que tú estás hablando con la persona. Le estoy dando señales. Que usted está hablando con la persona y la persona, vuelve y digo la palabra, abruptamente, la persona empieza a reírse como una demente. Cuando lo que usted habló no da risa. Y la persona abruptamente empieza a reírse. Otra señal de una posesión espiritual es cuando la persona usted la ve hablando sola. Usted ve a la persona que no tiene nadie a su lado y empieza en un monólogo. Nosotros le llamamos monólogo, pero en el fondo no es un monólogo. Es que ella está interactuando con esa entidad espiritual. Y yo sé que la gente dice, pero mira, muchas veces yo hablo solo. O pienso en voz alta. Pero no, ese espíritu está teniendo un diálogo con la persona encarnada. Esos son señales que te dice que una persona está poseída por un espíritu. Pero la particularidad de este tipo de posesión es que este espíritu afecta la vida interpersonal de la persona y afecta otras áreas de su vida también. Este, yo le decía a una amiga muchas veces, te llevan a donde tú no quieres ir. Estos espíritus intrusos que están en la psiquis de las personas, de momento te, te envían un pensamiento sugestivo de que tienes que ir a tal sitio o a tal lugar. Y a veces tú te haces la pregunta, pero yo no tengo que ir a tal sitio o a tal lugar, pero ese espíritu, a través de un pensamiento, le está diciendo a usted que vaya a tal sitio. Y muchas veces, cuando este espíritu te dice ve a tal lugar, es que ese lugar hay algún tipo de cadena obsesiva o alguna situación que lo que quiere es afectarlo más a usted. Y básicamente estos espíritus quieren que usted se contamine espiritualmente y te sugieren ir a ciertos sitios. Yo conocí a un amigo mío que él sentía una voz que le decía que fuera a un negocio, a un bar. Pero en el fondo el bar era un antro y se movía. O sea, tú no tenías que hacer mucho análisis, señores. Tú te dabas de cuenta que en el lugar habían corrientes del bajo astral. Y entonces él me comentaba que era como un imán que lo atraía en ese negocio. Y él se envolvió con personas, específicamente con damas, que tenían comportamientos disfuncionales. Y entonces él se daba en la cabeza y dice, ¿por qué yo tengo que ir a este sitio? Cada vez que voy a este lugar, tengo situaciones con damas allí, de problemas,
salí fuera del negocio y unas personas me agredieron. Entonces la persona se estaba haciendo la pregunta, ¿por qué? ¿Qué me está jalando a ese negocio? Y es que ese negocio está contaminado espiritualmente y hay una infestación de espíritu. La palabra infestación de espíritu es un lugar donde hay dos o más espíritus y que tratan esos espíritus de afectar a las personas encarnadas en ese lugar de muchas formas. Hay espíritus que están en este tipo de infestación espiritual que afectan a la persona y lo llevan a estados depresivos. A veces la gente no sabe por qué está deprimida. Y cuando la persona hace una revisión de lo que está pasando en su vida personal, no hay nada que tenga que ver con una situación que le produzca tristeza, desamparo, hasta estados de agonía. Y la persona dice, pero no me está pasando, no tengo situaciones familiares ni personales para yo sentirme así, pero me siento deprimido. Es que hay una entidad que está afectando a la persona. Y esa entidad que está afectando a la persona tiene una particularidad. Esta persona, este espíritu, en su vida personal, tenía disturbios emocionales. Y entre ellos está la depresión. Entonces, este espíritu está creando una situación de tristeza, de angustia en la persona. Y la persona no sabe trabajar con eso. Es que ese espíritu está imantado en la materia de la persona. Hay depresiones, hay trastornos de ansiedad, todo eso existe. Y hay razones dentro del componente humano que puedan pasar estas cosas. Pero en las investigaciones espirituales, especialmente las escuelas espíritas, a través de sesiones espirituales, han visto que puede ocurrir con mucha frecuencia la imantación de espíritus que puedan alterar los estados de ánimo de una persona, específicamente llevar a la persona a un estado de tristeza, a un estado de intranquilidad. A veces la intranquilidad, porque hay que hacer la salvedad, puede ser por un espíritu que en su vida material pues tenía problemas de ansiedad. Como también puede ser este que la persona tenga una condición mental. Pero ¿qué pasa? Que también una persona puede manifestar intranquilidad porque le han hecho una enviación de espíritus, le han hecho una brujería. Eso puede pasar también. Pero acá hay que distinguir unas cosas. Una de las características cuando te envían una serie de espíritus para afectarte emocionalmente o intranquilizarte principalmente, esto va dirigido para crearte un desajuste emocional. Entonces se da un proceso que lo trabajan las personas que trabajan con posesiones demoníacas, pero también
personas que trabajan con situaciones de espíritus, es lo que se llama la opresión espiritual. Hay brujerías donde una persona envía una comisión de espíritus con el propósito de torturar a una persona para crear una inestabilidad en la vida de la persona. O sea, que la persona se acuesta a dormir y no pueda dormir, que la persona no pueda comer, que la persona no pueda estar tranquila. Y ha pasado. Eso puede ser un síntoma de que hay una enviación espiritual dirigida a crear lo que se llama una opresión espiritual. Opresión espiritual es igual a una tortura de uno o más espíritus a una persona encarnada. Así que los espíritus, porque es importante explicar esto, los espíritus pueden torturar a una persona a nivel energético, a nivel de pensamiento, a nivel de afectar la parte física de la persona, afectar la parte mental de la persona. Los espíritus pueden afectar a la persona en su totalidad. Eso usted téngalo presente. Y más cuando usted ve que no hay motivos personales para que la persona esté en ese estado anímico. La opresión es igual a tortura. La opresión espiritual, este concepto se desarrolló mucho en las posesiones demoníacas, porque antes de ver una manifestación total de esa posesión, el demonio, como explicaban los exorcistas católicos, entra en una faena de opresión espiritual. O sea, torturar a la persona. Y entonces usted ve que la persona empieza a manifestar distintos síntomas, empieza a botar cosas extrañas por la boca, empieza a presentar cortaduras en el cuerpo, cosas extrañas en la piel y, y otras señales que te indican que ese espíritu está torturando a la persona. La persona no puede controlar a ese demonio que está haciendo eso. Por eso es que el sacerdote inmediatamente entra a hacer oraciones de liberación espiritual para poder contener esa opresión de ese espíritu. El espíritu está, en este caso, los sacerdotes católicos dicen que el demonio tortura a sus víctimas, como también los espíritus desencarnados, espíritus que no están armonizados, torturan a las personas. ¿Entienden? Entonces, eso es una visión de lo que es una posesión espiritual. Por eso yo hablo de cuando es posesión demoníaca, básicamente es cuando un espíritu maléfico inclinado hacia el mal del inframundo afecta a una persona. Cuando son posesiones espirituales, un espíritu que por una razón u otra se imanta en la materia de la persona y comienza una faena opresiva, comienza a torturar a la persona. Y esto se da mucho. Por ejemplo, les voy a hablar de uno de los casos. Yo conocí un caso de una dama que por las noches se levantaba con golpes en el cuerpo. Y ella era víctima de una posesión espiritual porque había un espíritu masculino que tenía inclinaciones sexuales bizarras, para decirlo un poco más, el concepto más claro. Y
la dama experimentaba todo lo de una intimidad sexual, pero de una forma sadomasoquista, vamos a decírselo de esa forma. Ella estaba desesperada, ella habló con el psiquiatra le dio medicamento, siempre hay que buscar la ayuda de salud mental, siempre, pero ella vio que los episodios continuaban todas las noches hasta que ella va a una persona que trabaja la parte espiritual. Y esta persona, después de escucharla a ella, se dio de cuenta que tenía un espíritu sadomasoquista ahí, y que había que remover ese espíritu sadomasoquista para que ella pudiera volver a su vida normal. Y este tipo de entidades se pegan a mujeres solteras, viudas, damas que no tienen pareja. Y entonces, como esa energía sexual que tienen estas personas no la están consumiendo o utilizando en una relación de intimidad, estas entidades se pegan ahí. Eso es un vampirismo energético. Ok. También ha pasado en casos, yo tuve un amigo pues, que me llamó una vez porque había un espíritu de una dama que usualmente usted escucha eso, lo que son los incubos y los sucus. Pero este caso era una sucus. Esta sucus era una mujer rubia, un espíritu, el sucus era una mujer rubia, guapísima. Él se acostaba por la noche y la rubia lo cogía de sorpresa a él. Entonces, todas las noches ella iba a buscarlo, todas las noches. Y él se dejó llevar por la seducción de ese espíritu, de esa rubia. Pero eso pasó más allá de esos encuentros de esta dama que lo visitaba todas las noches a él. Esto pasó más que, o sea, la situación de él fue más allá de una visita nocturna de esta entidad espiritual. Esta entidad espiritual, él era soltero. O sea, bueno, la persona era soltera. No, todavía no tenía ningún tipo de pareja. Y esta mujer rubia, este sucus, le alejaba en su vida, en su vida diaria, le alejaba posibles damas que pudieran haber tenido una relación de pareja con él. Y él notaba que él empezaba bien con una dama, compartía con la dama, le invitaba a beber café, la invitaba a salir por las noches, y de una forma abrupta estas damas se alejaban de él. Y una de esas damas, y una de esas damas, se sinceró con él, le dijo realmente qué es lo que estaba pasando. Y le voy a contar que ella le dice a mi amigo. Ella le dice a mi amigo, este, tú sabes por qué yo me alejé de ti. Porque un día yo me monté en tu carro y en 3 ocasiones sentí que me jalaron fuertemente el pelo. Y otra cosa que me preocupó muchísimo es que durante la noche sentí que algo me estaba atacando. Y que después por la mañana me levanté y tenía moretones en el cuerpo. Después de haber compartido durante el día contigo.
pero sabía que tenía que ver esto contigo porque me jalaron 3 veces el pelo en el carro cuando yo estaba montado contigo. O sea, esa entidad espiritual le estaba jalando el pelo a esa dama que estaba compartiendo con mi amigo. Ella le cogió miedo, dijo, dijo, la dama le dijo a él, tú tienes algo espiritual y yo no, tengo miedo, me están pasando cosas extrañas desde que yo estuve contigo han pasado cosas extrañas. En el momento que no te busqué más, cesaron esas actividades. Entonces él pues fue a buscar ayuda y él va donde mí. Y ahí es que detectamos que era una entidad espiritual que estaba reclamándolo a ella. O sea, esta rubia, este espíritu de esta rubia, quería a mi amigo como pareja. Aunque era un espíritu que no tenía cuerpo, mi amigo decía que cuando esta rubia lo tomaba cuando él estaba en las horas del sueño, que es un tema que voy a desarrollar un poquito más, lo de los visitantes nocturnos. Él experimentaba como si la mujer estuviera en cuerpo interactuando con él. Y yo le dije que eso había que sacar esa entidad espiritual porque le iba a afectar toda la relación. Si él quería establecer una relación con una dama, este espíritu iba a hacer todo lo posible para que esa relación no se diera. Y yo le di unas instrucciones y empezamos a trabajar hasta que ese espíritu se retiró de la materia de mi amigo. Eso es importante que usted lo tenga presente. Porque los espíritus interactúan en la vida suya y empieza a crear situaciones donde usted va a tener problemas. Y usted cree que es usted, y no es usted, es que hay un espíritu detrás de usted que está interfiriendo de forma maliciosa en su vida personal. Eso es lo que nosotros llamamos posesiones espirituales. Mira, yo conocí una dama, una profesional, que jamás mentalmente tú te puedas imaginar de que la persona tenía un inquilino espiritual. Pero ella tenía un inquilino espiritual que era un espíritu maléfico. Lo que en el argot del catolicismo le dirían demonio. Acá yo le llamo espíritus maléficos, espíritus que están inclinados hacia el mal. ¿Cómo yo supe que esta dama tenía una influencia este, demoníaca, si usted le quiere llamar, o maléfica? Cuando una persona tiene un espíritu maléfico, esta persona presenta rechazos a cosas espirituales. Y específicamente, en una conversación, yo estaba en una sección espiritual con ella y yo le indico a esta persona que al lado de ella veo la imagen de la Santísima Virgen María. La persona reaccionó de forma violenta. La persona, el simple hecho de decirle que en la visión que yo estaba teniendo, estaba viéndola al lado de la Virgen María. Eso fue, la persona se tornó hostil, se tornó agresiva y nuestra relación de amistad colapsó. Entonces usted se hace la pregunta, ¿por qué ella reaccionó de forma hostil y violenta? Cuando yo le mencioné que vi al lado suyo a la Virgen María. ¿Usted sabe por qué?
porque ella tiene una entidad maléfica que aborrece la figura de Cristo, la figura de la Virgen María o de cualquier santo católico. Son espíritus. Recuérdense que los espíritus maléficos detectan cualquier cosa que tenga vibraciones altas. Por eso yo le he hablado a ustedes muchas veces que los espíritus endoquis, para volver a hablar en palería, los espíritus endoquis no toleran un crucifijo sacramentado, bendecido por un cura. Y si ese crucifijo, el Padre le echó aceite consagrado o agua bendita y en adición hizo la bendición para consagrar ese crucifijo, señores, ¿qué va a pasar? Déjame ver si yo tengo, no tengo eso ahora aquí, tengo un crucifijo. ¿Qué va a pasar? Esa entidad maléfica no va a tocarla a usted si usted tiene un crucifijo sacramentado, porque la vibración de un crucifijo sacramentado por un sacerdote católico aleja entidades maléficas. En el palo, cuando usted trabaja con espíritus de alta vibración, este tipo de entidades no enfrentan a estos espíritus. Para que el mal se pueda manifestar, el ambiente tiene que haber una baja vibración. Por ejemplo, cuando se hace brujería, la persona que es víctima está en un ambiente donde hay baja vibración. Si la persona a quien le envían entidades maléficas para que le hagan daño, vamos a hablar espíritus endoquis, la persona en su lugar, específicamente su casa o encima de él, tiene algún objeto de alta vibración, que incluso yo hago collares cargados con elementos que aumentan la vibración energética y por tanto cuando hay alta vibración estas entidades no se pegan. Y a un hallado mío le dije cómo montar, que en el algo esotérico puede ser como un talismán. Ustedes han escuchado esa palabra. Yo le di un tratado a un ahijado mío para que montara un talismán o un collar, un collar con una serie de elementos para aumentar su nivel vibratorio y por lo tanto, ¿cuál es el resultado de ese collar? Es que crea una vibración que cubre su materia y evita que entidades del bajo astral se le peguen. Hay una variedad de cosas que usted puede montar para aumentar la vibración del lugar donde usted vive. Y eso evita que entren entidades del bajo astral. Ahora mismo en este cuarto hay una alta vibración que no permite que cualquier tata envíe espíritus intrusos a esta habitación o cualquier entidad maléfica no va a entrar aquí. ¿Por qué? Porque la habitación tiene un alto nivel vibratorio. Mientras más alto la energía y la vibración,
estas entidades del bajo astral no pueden manifestarse. Van a salir corriendo del lugar. Un crucifijo sacramentado, bendecido por un cura, tiene una alta vibración. Todo lo que es sagrado, cuando hablamos de sacramentado, es un objeto que está consagrado para el bien. Cuando nosotros trabajamos para el bien, estamos en alta vibración. Cuando trabajamos para el mal, hay baja vibración. Eso muchos tatas en Quisimanongo no saben. Si yo quiero mejorar mi vida personal, yo tengo que subir mi nivel vibratorio. Y hay muchas formas de subir el nivel vibratorio a través de la meditación. Los yogis decían que para ellos comunicarse con Dios, tener una comunión con Dios, tenían que subir su nivel vibratorio a través de la meditación. Y la vibración los ayudaba a ellos a conectarse con la conciencia de Dios, y eso hacía la diferencia porque al yo conectarme con la conciencia de Dios, subir mi nivel vibratorio, como decían los de la yoga, las personas que practicaban la yoga, me alejaba de Maya, porque Maya es la versión del demonio en la India. Maya es el equivalente al demonio en la India. Entonces, por eso es que hay una frase que en Puerto Rico que decían, tú eres más malo que la Maya. Pero Maya es esa presencia espiritual que no quiere que tú establezcas una comunión con Dios. Quiere que tú... Maya es la que te envuelve en los procesos de apego a las cosas materiales. Y la palabra apego a cosas materiales es un tema bien discutido en las escuelas de yoga. Kriya Yoga, Raja Yoga, todas estas escuelas espirituales es un tema obligado para toda persona que se esté iniciando en la yoga. Los apegos, no solamente los apegos a cosas materiales. Cuando nosotros nos apegamos a ideas específicas, ideas de baja autoestima, ideas de que todavía nosotros no hemos podido superar, conflictos con nuestros padres, situaciones donde quedamos emocionalmente afectados en el pasado. Todo eso en la India específicamente se le llaman sankaras, que son pensamientos de situaciones en el pasado que no nos dejan conectarnos con la presencia divina de Dios, y tenemos que remover eso para establecer una comunicación con la divina presencia, con Brahma o con Dios, como ustedes quieran llamar, pero en la India le llaman Brahma a Dios. Así que la cuestión es la siguiente. Estos espíritus que toman posesión de uno tienen una particularidad, y yo estoy hablando de cosas que a mí me han pasado también. Estos espíritus que se posesionan o se imantan a la vida de uno, específicamente de nuestro cuerpo, estos espíritus entran a nuestros niveles subconscientes y empiezan a sacar información desagradable de eventos que hemos pasado en nuestra vida. Por ejemplo, un ejemplo en particular, cuando tú estabas en la escuela, cuando tú eras un niño, que estabas en niveles infantiles, pues una situación donde te hicieron bullying, donde la maestra te regañó y te dio con una regla, empieza a traer cosas que nosotros le llamamos traumáticas. Estas entidades espirituales
¿Y por qué traen situaciones tristes, angustiosas, bochornosas de la vida personal de uno? Es una forma de torturarte. Estos espíritus les encanta torturarte a través de la psiquis. Introducir pensamientos de baja autoestima, que tú te consideres poca cosa. Todo ese tipo de cosas. A veces la autoestima no tiene que ver mucho por lo que yo estoy pensando, sino tiene que ver porque hay un espíritu que está metiendo ideas para que usted se visualice como una persona de poca monta, específicamente una persona de baja autoestima. Y este espíritu viene, se introduce en tu psiquis, especialmente a tus niveles subconscientes, para sacar una información de eventos bochornosos. Por ejemplo, cuando tu papá te, te dio un castigo, o tu papá te agredió físicamente. Todos esos eventos donde han sido eventos traumáticos en tu vida, estas entidades espirituales lo sacan para torturarte, para que tú sufras. Porque muchas veces estos espíritus, cuando estaban en materia, sufrieron un montón de cosas. Y como ellos sufrieron, ellos quieren que tú sufras también. Entonces, por eso es importante que cuando vienen personas con posesiones espirituales, tú tienes que sentarte con una libreta que la persona te diga las distintas situaciones que le está pasando. Hay que remover ese espíritu, porque ese espíritu puede crear una serie de problemas, no solo físicos, sino emocionales. Estos espíritus se están desquitando de tu materia, se están desquitando con tu persona. Y tú, ese espíritu, tú no le has hecho absolutamente nada. Es un espíritu que tiene un concepto muy pobre de la vida. Un espíritu que cuando él estaba en materia, él cayó en unos procesos de frustración, de tristeza, de intranquilidad. Y no pudo, cuando estaba en materia, resolver eso. Cuando desencarnan, se quedan con ese tipo de actitudes hostiles hacia los encarnados, hacia los vivos. Y entonces, lo que establecen una opresión espiritual para torturarte, afectarte, para que tú te sientas mal. Y si la persona no analiza, no hace un discernimiento espiritual de eso, y no actúa desde el punto de vista espiritual para remover esa entidad espiritual que me está afectando, eso puede llevar a muchas cosas. Y a veces estos espíritus empiezan de esa forma. Yo conocí una dama que vive en una eterna tristeza. Yo le dije, ¿cuántas veces yo le dije a esta dama que buscara ayuda profesional? Con un psicólogo, con un psiquiatra. Vive en una eterna tristeza. Y tú simplemente con irte al monte, o irte a caminar, o irte a vivir a un L&B, irte como un retiro un fin de semana para tratar de lidiar con eso no se resuelve de esa forma. Que tú te vayas a una playa o te vayas a un monte, a una casa vacacional, a tratar de lidiar con eso no cuenta, eso no ayuda. Usted tiene que coger el toro por los cuernos, como dicen en el barrio mío. Usted tiene que trabajar, identificar qué está haciendo esa entidad espiritual conmigo. Y hay formas desde el punto de vista del palo, monte, para remover esa entidad que está perturbando a la persona. A veces con un baño astral, por 21 días, un baño de rompimiento, nosotros podemos retirar esa entidad.
Como nosotros también podemos retirar esa entidad con una limpieza de coco. Hay muchas formas. En el mayombe, para removerle esa entidad, pues van a buscar un pollo, se lo van a pasar a la persona y se lo dan a la prenda para que la prenda se lleve esa entidad negativa hacia el caldero. Cosas así. Cada cual tiene su libro para trabajar con eso. Pero lo importante es, si usted está sufriendo esto, debe buscar ayuda espiritual. En adición, ayuda de profesionales de la conducta humana. No puede dejar eso en la inacción, en no actuar. Hay que actuar. Porque el problema de estas cosas es que sigue creciendo, como dice un pana mío, está creciendo. Empieza a crecer la situación. Y llega un momento que la situación es insostenible, que afecta su condición física y mental. Eso usted tiene que tenerlo presente en lo que yo estoy hablando aquí. Posesiones espirituales. Hay espíritus que su interés es torturarlo a usted. Y usted se hace la pregunta, bueno, pero, Tata, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón por qué este espíritu me está torturando? Y la razón por qué ese espíritu le está torturando es que ese espíritu en su vida material vivió mucho sufrimiento, tristeza, rechazo. Y ese espíritu, esa persona que estaba en materia, no pudo trabajar, no pudo corregir eso en su vida personal. Y cuando él desencarna, continúa con la misma problemática. Eso, yo me acuerdo de mi papá que decía que la muerte era una liberación. La muerte no es liberación. Porque si tú no lidiaste, tú no resolviste situaciones en tu vida material cuando estabas en materia, no creas que porque moriste, eso fue borrón y cuenta nueva. Eso no es así. Si usted fue sinvergüenza en su vida material, en la vida espiritual sigue siendo sinvergüenza. Si usted fue un malandro, usted en su vida material, usted sigue siendo malandro. Pero tanto en la vida material y la vida espiritual, señores, siempre hay la oportunidad de cambiar la rueda, de cambiar las circunstancias, de ser un espíritu perverso, ser un espíritu bueno. Siempre en el mundo material hay posibilidades de cambiar y en el mundo material hay posibilidades de cambiar y en el mundo espiritual hay posibilidades de cambiar. Por eso que cuando en la Iglesia Católica Apostólica Romana te dicen que cuando una persona murió y no resolvió las cosas en el mundo material, no hay forma que tú las puedas resolver en lo espiritual. O sea, ya tú hiciste un récord en el mundo material, ya hay una bitácora de lo que tú hiciste en tu vida, que al morir, pues eso es lo que te va a regir para el resto de vida. Eso es mentira. Porque el ser humano, en buen materia o en espíritu, puede cambiar su circunstancia espiritual. Si era un malandro, puede ser una persona buena. Pero va a depender que ese espíritu llegue a un estado de conciencia, de discernimiento espiritual para él darse de cuenta que él como espíritu tiene que buscar la luz y el progreso. Y entonces este espíritu muchas veces logran salir de los planos inferiores del astral y ir a planos altos porque se percataron que tienen que conectarse a vibraciones del amor, a vibraciones del perdón, a vibraciones de la hermandad. Porque cuando hablamos del amor, el amor es una vibración. Cuando hablamos de la hermandad, es una vibración.
Cuando hablamos de la caridad es una vibración. Tenemos que conectarnos con la vibración del amor, con la vibración del perdón. Cuando nosotros nos conectamos a esos valores espirituales, nuestra vida va a cambiar significativamente. Los compañeros míos del trabajo se molestaban, y amistades, cuando me hablaban de una situación de una persona y yo decía, el problema de la persona es falta de amor. Y es verdad. Hay gente amargada en su vida porque no han podido amar y ser correspondidos. Usted sabe, y eso yo he trabajado con muchísimas personas. Tata, yo he dado tanto amor. Yo he dejado de ser yo por esa persona. Y esa persona no me ha correspondido. Lo primero que yo le dije a la persona es, tú no puedes estar en una relación donde usted le esté dando todo el tiempo a la persona y la persona no le esté respondiendo. Usted no puede estar en una relación de suma negativa. Usted tiene que estar en una relación de suma positiva. Por lo tanto, esto lo digo a las personas que tienen pareja. Usted no puede estar en una relación donde usted da amor, cariño, comprensión y ternura y la otra persona no le está dando absolutamente nada. Eso es una relación destructiva para una persona que esté metido en eso. Porque si usted está dando amor hacia esa persona y esa persona no le corresponde, a la larga le va a afectar bien fuertemente a usted. Por lo tanto, es importante que usted se valore a sí mismo. Eso es una relación tóxica. Eso es una relación que a la larga le va a afectar a usted en su vida personal. Y entonces usted, si eso le está afectando, eso le está haciendo daño a usted, esa relación donde usted está dando y la persona no corresponde, quítese de esa relación y busque una persona que le corresponda a sus expresiones de amor. Una persona que usted le da amor y esa persona le corresponde y le da amor. Una relación de amor mutuo, de amor correspondido. Ese es el tipo de relación sana, pura y que ayuda a elevar su alma a niveles espirituales. Pero la mayoría de las personas están en relaciones tóxicas, en relaciones que lo que van en el deprimento de la personalidad de esa persona, que le afecta. Señores, si usted está en una relación de pareja, que esta persona, en vez de darle amor, cariño y ternura, lo que hace es agredirla físicamente, insultarla verbalmente, sea hombre o mujer, no importa, porque yo he visto situaciones. Hay una situación que yo estoy trabajando con un ahijado mío, donde él es víctima de su mujer. La mujer lo maltrata, la mujer le da golpes, la mujer lo trata como una basura. Y él está en esa relación. Y muchas veces cuando estos hombres están en este tipo de relación es que hay una pobre autoestima de ellos mismos. Como pasa también en las damas. Cuando una dama está en una relación donde están con un tipo que las agrede, que las insulta, que no las valora como mujer, es porque esa persona tiene una poca valoración de sí mismo. Porque si usted tuviera una valoración de usted mismo alta, usted jamás va a estar en este tipo de relación. Usted rápidamente va a cortar esa relación.
Y en estas relaciones se meten entidades espirituales para fomentar el maltrato, tanto físico como emocional. Y a veces creemos que es que el individuo, esto pasa aquí en Puerto Rico, la gente cree que el individuo es maltratante hacia las mujeres porque vio ese patrón con sus padres. No. Pueden haber influencias espirituales que estén llevando a este varón a comportarse con una conducta agresiva tanto física como física como mentalmente contra una persona. A veces yo he conocido personas buenísimas que ellos han visto la relación de sus padres, que ha sido una relación de diálogo, de amor, de comprensión, pero él se torna un ser malvado. Y la pregunta es, un hombre que se torna malvado no es necesariamente porque tiene una doctrina machista. Puede haber una influencia espiritual, porque ese individuo oculto en la psiquis de la persona, ese inquilino espiritual que vive dentro de esa persona, quiere que el encarnado no sea feliz. Entonces, como este espíritu fue maltratante de mujeres, él quiere que esta persona continúe con esa cadena de maltrato a las damas y de poco respeto a ellas. Entonces, muchas veces el problema de violencia doméstica se ve porque el hombre vio la relación de sus padres y su padre era maltratante con su mamá, o que él practica una doctrina machista y no necesariamente. Hay un componente espiritual. Igual que mujeres que maltratan a los hombres, muchas veces no es porque por el feminismo ni nada por el estilo, es simplemente porque hay una influencia espiritual para influenciar a esa persona a la maldad, de afectar a su pareja. Y entonces esto no lo ven las feministas, esto no lo ven los especialistas de conducta humana. Hay un componente espiritual. Y cuando se dan las muertes de que una pareja mata a la otra, y la forma como ocurren las cosas, tú te das cuenta que hay una influencia espiritual en todo el proceso. Yo no estoy diciendo que hay grado, no estoy diciendo de que el hombre maltratante no tenga algún grado de responsabilidad en todo esto, pero tengo que decir que los espíritus promueven la violencia de género. Esa es la verdad. Y mi experiencia personal, hay ese componente. Cuando yo he analizado situaciones de violencia de género, yo me he dado de cuenta que hay una influencia maléfica en el proceso, sea del varón o sea de la dama. Y este aspecto de la influencia espiritual en las muertes que hay por violencia de género no son vistas por los especialistas que trabajan en este caso. Los que trabajamos en la parte espiritual tenemos claro esto y lo vemos. Y he trabajado con personas que los he sacado del escenario de violencia doméstica. Y cuando yo le hablo a la persona y le digo,
hay un espíritu que te quiere llevar a donde tú no quieres ir. Ese espíritu te quiere ver preso. Quiere que tú le hagas daño a tu pareja para él satisfacerse cuando tú estés metido en la cárcel. Pero tú no estás reconociendo que esa entidad lo que quiere es hacerte daño a ti y meterte en una situación donde tú te veas preso. Él se dio de cuenta, empezó a analizar las cosas que le estaban pasando, logró separarse de la pareja y se evitó un montón de años de cárcel, porque la situación era tan grave que esta persona pudo haber caído en un proceso legal criminal. Gracias a Dios, este varón se percató de que esa influencia espiritual, que ya no era una cuestión de él, que es que había algo espiritual que estaba influyendo en la situación con su pareja, él pudo tomar cartas en el asunto y decidió romper con la pareja, porque la pareja también tenía unas entidades espirituales que inclinaban a ellos dos a porque eso pasa. Tanto el varón como la dama pueden tener entidades espirituales que la dama puede tener un espíritu de otra dama que es una persona agresiva y el varón puede tener un espíritu de un hombre que es agresivo. Entonces no solamente en la pareja de los dos encarnados, sino que también la relación de estas parejas es conflictiva porque hay un espíritu masculino y un espíritu femenino en una confrontación. Y a veces cuando tú interrogas al espíritu que tiene el individuo o el espíritu que tiene la dama, estos espíritus estuvieron enfrascados o involucrados en escenarios de violencia doméstica cuando yo estaba en materia. Eso es lo que yo quiero indicar. Si de este video usted tiene que verlo una, dos, tres veces. Y usted haga una reflexión, señores. Si usted está teniendo algún tipo de influencia de espíritus que están estableciendo algún tipo de tortura, tanto física o emocional con usted, usted tiene que evaluar eso. Si nosotros logramos sacar esas entidades de nuestra vida a través de los procesos de rompimiento espiritual, nosotros vamos a tener una calidad de vida. Y eso va a ser bien importante porque vamos a ser personas felices y libres de ese tipo de influencia. En este mundo que estamos viviendo, las influencias espirituales son fuertes. Y nosotros tenemos que estar alerta porque cuando nosotros salimos a la calle a hacer cualquier tipo de tarea, tanto en nuestra casa, no importa el lugar que nosotros estemos, siempre van a haber presencias espirituales. Van a haber presencias espirituales benéficas y van a haber presencias espirituales nocivas. Tenemos que protegernos de los espíritus nocivos. Y no es cuestión de endoqui y de endundo. No. Es cuestión de saber interactuar con aquellas entidades espirituales benéficas y rechazar a aquellas entidades que son negativas y nocivas para nuestra vida personal. Salam aleikum en sala. Yo estoy en Facebook, tengo mi página El Sendero del Palomonte, tengo mi chat en WhatsApp, tengo mi canal en YouTube,
Sendero del Palo Monte, que de aquí que ustedes están viendo el video. Estoy en Instagram y no estoy muy fan no soy muy fan de TikTok. Hay una suscriptora que me dice, Tata, debe tirar cositas en TikTok, pero es que a mí no me gusta TikTok, porque no me gusta la forma como se trabaja en TikTok. Me gusta Instagram, me gusta Facebook. Bueno, hasta el momento pues tengo una cuenta en TikTok, pero no quiero, eh, no estoy muy interesado en desarrollarla, así que, pero si usted quiere saber más de este servidor, Facebook, en el grupo que yo tengo se llama el Sendero del Palo Monte, es un grupo pues, que hay unos criterios para ser admitido. Tengo en Instagram, que también es una extensión de Facebook, y en YouTube, de que tenemos la cobertura de videos, que yo he perdido la cuenta de los videos que hay en este canal, pero les puede ayudar a tener una... No solamente yo en este canal hablo del palo monte, sino también hablo de todo lo que tiene que ver con el mundo de los espíritus, que tiene que ver con las facultades espirituales y otros temas más. A los suscriptores en algún momento yo voy a hablar de los chakras, porque me han pedido, Tata, hable del tema de los chakras para tener una idea clara, porque hay unas prácticas con esto de los chakras que me confunde, gente que dice que te va a alinear los chakras y termina en otras cosas. Ese tema próximamente lo voy a desarrollar. Así que salam aleikum aleikum en sala y que Zambi le acutare.